Y cuando nosotros vemos que el Evangelio es un buen mensaje, es para darnos libertad y salvación. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23? Porque todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Hemos visto en estudios anteriores que la gloria de Dios es el carácter de nuestro Salvador. Y todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si hemos pecado, existe una maldición que nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero gloria a Dios por la segunda parte del texto, porque nos dice, pero más la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. ¿Notaron que dice la palabra de Dios en quién? En Él. Cuando tú le conoces a Él, entonces tú obtienes la salvación. Y el Señor desea restaurar, redimir todo lo que se ha perdido. En Lucas 21, no tienen que ir ahí, cuando dice, levantad nuestra mirada y ve que nuestra redención está ¿qué? Cerca más de lo que tú te imaginas. Redimirnos, redención, Salvador, disponible para cada uno de nosotros. Y el Señor desea que su pueblo crezca, que se madure espiritualmente y que pongamos el énfasis donde debe de ir, no en las cosas del mundo, sino en ¿qué? En Cristo, su palabra. Si nosotros tan solamente basáramos nuestra vida en un escrito está, no habría discusión alguna. No habría diferencia. Sino que cada uno de nosotros nos guiaremos en un escrito está. Aquí está el poder. El diablo quiere que caminemos y nos alejemos del poder. Ahora, déjenme darles una aclaración. El plan de salvación lo hace nuestro Dios. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Nada. Y déjenme darles un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando un pecador tomaba un corderito? Lo llevaba en sus brazos, lo había criado. Y ese corderito, dice en Levíticos capítulo 1, dice que ese corderito tenía que ser sin mancha y sin defecto. Y llegaba ante el sacerdote. Ahora déjenme preguntarles. Llegaba el pecador con el cordero delante del sumo sacerdote. ¿Quién era el que era examinado? ¿El cordero o el pecador? A ver, ayúdeme. ¿Quién era el que era examinado? El cordero, no el pecador. El cordero, la ofrenda era inspeccionada para asegurarse de que era una ofrenda ¿qué? Perfecta, completa, sin mancha y sin defecto. Cuando era examinada la ofrenda, se le regresaba ¿qué? Al pecador. ¿Qué quiere decir eso? La unión del poder de Dios con la humanidad de nosotros. Entonces el pecador llevaba al cordero, tomaba un cuchillo y ¿qué hacía con ese cordero? Lo degollaba, lo partía y se lo volvía a dar ¿a quién? ¿A quién se lo volvía a dar? Al sumo sacerdote. ¿Y qué pasaba con el pecador? El pecador salía sin pecado.
porque había tenido la confianza plena, completa y la seguridad que el sacrificio del Cordero iba a limpiarlo ¿de qué? De todo pecado. El sacrificio era lo que daba el poder del perdón y de salvación, no el pecador. El pecador iba por fe, confiando plenamente en el sacrificio. ¿Y quién era ese sacrificio? Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando se acercó Yeshua, Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Cristo Yeshua es el Cordero. El Cordero es el que da la salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Juan 1:29. Miren ahí mismo en Juan capítulo 3 versículo 17. En Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dice lo siguiente, 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Somos salvos por quién? Por él. Por el sacrificio, por el Cordero. Pero nosotros tenemos que ejercer la fe, la confianza plena, segura en el sacrificio de que Él nos puede salvar plenamente, completamente de todos nuestros pecados. Y a eso se le llama la fe de Yeshua. A eso se le llama la fe de Jesús, la fe de Cristo. Cuando usted confía plenamente en el sacrificio. Por eso la importancia, el énfasis está en el Cordero. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer nada para ser salvo. Su dinero de nada sirve. Sus posesiones de nada sirven. Es en Él. En Él. Y Él en nosotros, lo cual recibimos salvación de Él. Cuán grande y maravilloso es el amor de nuestro Dios. Que en Él se ofreció a sí mismo para darnos salvación. Miren lo que dice en Romanos 5:18. La palabra de Dios nos explica un poco más de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Romanos 5:18, la palabra de Dios nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de Cristo, nosotros podemos tener vida. Por uno. Pero eso tiene que ser ¿qué? Una realidad en tu vida. Muchos dicen, no tienes nada que hacer. El pecador llevaba, mataba y lo volvía a entregar al sumo sacerdote. ¿Eso no es hacer nada? Usted tiene que confiar plenamente y caminar con Cristo, vivir con Cristo y que Él viva en usted, para que usted pueda experimentar la salvación, el evangelio de Dios en su vida.